al tema de, bueno, de derechos humanos, ¿no? La pasada semana, en realidad hace un par de días, bueno, salió en todos los medios, se evidenció que el sector de derechos humanos dirigido por el MAS ocupó las oficinas de derechos humanos bueno, en La Paz, ¿no? De la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, ¿no? Las oficinas centrales a nivel nacional, ¿no? Bueno, esto ha generado bastante discusión también al respecto, es algo que ya se vino gestando desde hace varios años, en realidad, con las pugnas, los conflictos que hubo alrededor de este espacio, los reconocimientos y desconocimientos respectivos, y incluso hubo un antecedente hace un par de años donde se tomaron las otras oficinas, ¿no? Donde incluso me parece que vivían algunas personas, etcétera, que, bueno, el grupo Afinal Más, que está dirigido por Edgar Salazar, tomaron esas oficinas, ¿no? Y bueno, ahora tomaron las oficinas centrales, las más conocidas, las que quedan en el centro de la ciudad de La Paz, ahí muy cerquita de la UNSA, ¿no? Y bueno, esto nos lleva, digamos, a una discusión bastante amplia. Bueno, primero está lo que se viene viviendo durante, bueno, prácticamente todo el gobierno del MAS, que es la división de las organizaciones, ¿no? El gobierno del MAS ha dividido sindicatos, ha dividido, bueno, tenemos el tema de las FEJUVES, que está totalmente dividida. Y bueno, esto también pasó en la Asamblea de Derechos Humanos, donde hay un sector masista bien determinado. Y lastimosamente, por el otro lado, lo que también se ve en varias organizaciones, hay sectores de derecha, que son los que ocupan, toman o dirigen otros sectores, ¿no? Vamos a ver del Alto. Y lastimosamente, esa también es la realidad de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ¿no? Y bueno, eso es lo que se enfrenta lastimosamente hoy en día, ¿no? Una organización que históricamente fue muy valiosa, un espacio de lucha, un espacio justamente, como dice su nombre, de defensa de los derechos humanos, fundada en medio de la dictadura de Banzer, en la clandestinidad, eh, un espacio muy importante de organización, de articulación para luchar contra las dictaduras, tanto la de Banzer como las siguientes, y donde justamente se difundía, se discutía y se defendía centralmente los derechos humanos, ¿no? Centralmente de personas perseguidas, de dirigentes sindicales, de distintos sectores de los trabajadores, y bueno, que hoy en día, digamos, prácticamente ha desaparecido en esa función, ¿no? Y Amparo Carvajal, que estuvo a cargo como presidente durante muchos años de esta organización, obviamente fue una gran activista en su momento, estuvo del lado del pueblo trabajador en importantes momentos de lucha, en cosas emblemáticas, incluso en algún momento estuvieron defendiendo a Evo Morales, ¿no? De los abusos que se cometían en ese momento contra el movimiento cocalero por parte de los gobiernos neoliberales. Bueno, lastimosamente estos últimos años eso se vino abajo. Lastimosamente en el proceso del 2019, la caída de Evo Morales, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en lugar de estar y tal vez incluso gestionar una posición alternativa, o por lo menos de respeto, ¿no? En general a los derechos humanos, lastimosamente se puso totalmente del lado del gobierno reaccionario de Áñez, del gobierno de facto, y más allá de eso, defendiendo el accionar de policías y militares, llamando a defenderlos y apoyarlos, incluso en algunos momentos, después de las masacres, como se vio en Sencata, en Sacaba, ¿no? Estos últimos años también brilló por su ausencia en conflictos muy importantes, justamente como hablábamos de la situación de César Pasa, más allá de una tibia declaración, no estuvieron presentes y no estuvieron defendiendo, no están defendiendo al compañero César Pasa, no quisieron meterse en ese tema, pese, bueno, a que el compañero está sufriendo justamente la violación de sus derechos humanos, ¿no? Bueno, lastimosamente se desentendieron de ese tema, y bueno, donde sí estuvieron presentes es en la defensa de, bueno, personas que no tienen ningún respaldo popular, como es el caso de Camacho, el caso de Áñez, incluso, con mucha mayor fuerza en Amparo Carvajal, y justamente eso le quitó mucha legitimidad al sector de Amparo Carvajal, y que fue, mientras que el MAS fue creciendo, y bueno, con el amparo del gobierno, el respaldo y seguramente financiamiento también, fueron copando espacios de la Asamblea de Derechos Humanos a nivel nacional, ¿no? De las distintas departamentales de esta organización. De esa forma se llega a la situación
de la semana pasada, donde bueno, este sector, encabezado por Edgar Salazar, eh, toma y ocupa las oficinas y no hay, digamos, ningún respaldo ni nada muy notorio de defensa del sector de Amparo Carvajal, porque justamente ya se había desvinculado en general de la defensa de los derechos humanos de los trabajadores en general, ¿no? Estaba más preocupado por la defensa de gente como Áñez, ¿no? Lastimosamente. Y bueno, en concreto, toda esta situación hace que se haya perdido, ¿no? El pueblo trabajador ha perdido esta instancia, inicialmente en manos de los sectores de derecha, opositora al MAS, y ahora en manos del sector igual muy derechizado del MAS, ¿no? Y actualmente con una defensoría en manos del MAS, no es un espacio en el que se pueda acudir, en el que se pueda hacer denuncias, justamente de los atropellos que hace el gobierno, cada vez más derechizado en contra del pueblo trabajador. Por ejemplo, casos como lo de Tariquía, lo del PIFNIS, no va a ser un espacio en manos del MAS donde se pueda ir a denunciar esto. Casos como el tema del compañero César Apaza, eh, ¿qué va a hacer una defensoría del pueblo masista, perdón, una asamblea de derechos humanos masista respecto a César Paz? ¿Lo va a defender? Si Amparo Carvajal, que era opositor al gobierno, lo hizo. Bueno, es realmente es perder un espacio, es una derrota haber perdido este espacio, que prácticamente, bueno, ya hace varios años no está funcionando al servicio del pueblo trabajador, y bueno, ahora está cada vez peor en esta situación, ¿no? Cae en manos del gobierno, lo que estaba en contra del gobierno del MAS, lastimosamente no representaba tampoco una alternativa, había ido sumiéndose estos últimos años en una posición totalmente incorrecta, y bueno, esa es la situación y ese es el espacio y cómo está actualmente la Asamblea de Derechos Humanos. Un espacio que es necesario plantearlo como una de las necesidades que tenemos el pueblo trabajador de recuperar ese tipo de espacios, ¿no? Es un espacio un poco más, un poco periférico siempre, pero que siempre fue un espacio de apoyo. Bueno, es necesario, como parte de la reorganización del pueblo trabajador, pensar en retomar, recuperar ese tipo de espacios y, como decía Jorge anteriormente, espacios más importantes y fundamentales para la defensa de los intereses, como es la Central Obrera Boliviana, ¿no? Donde de la misma forma tenemos la usurpación y la toma por parte del MAS de ese espacio, de la agencia de la COP, y totalmente institucionalizado, ¿no? Sin importar cuál sea el gobierno de turno, se sigue prorrogando. Estuvo con Morales, estuvo con Áñez y ahora está con Arce, ¿no? Y fiel y servir al gobierno de turno, Guarachi y compañía, ¿no? Bueno, es necesario recuperar la Central Obrera Boliviana, es necesario recuperar los sindicatos, las distintas organizaciones, es necesario recuperar derechos humanos, Asamblea Permanente, y distintas otras organizaciones que fueron divididas y son tomadas por el gobierno, ¿no? Bueno, es parte de las tareas del pueblo trabajador boliviano, son parte de las tareas urgentes y necesarias que asumimos y a la que llamamos a la mayor unidad de acción y a la mayor unidad y coordinación entre los distintos sectores, la unidad de los revolucionarios, la unidad de los sectores que se reivindican de izquierda, la unidad de los trabajadores, para recuperar y luchar por estos nuestros espacios, más aún en un momento donde se viene y estamos sintiendo todos los elementos de la crisis económica, que además nos amenazan con mayores ataques por parte del gobierno y de los patrones en contra de los derechos y legítimos intereses del pueblo trabajador. Es importante la unidad y ese es el llamado desde el PT que venimos haciendo y para construir una alternativa de los trabajadores en todos los espacios. Bien, no sé si quieren comentar algo más, compañeros. Sí, sobre el punto, Humberto, en los tiempos del sindicalismo, digamos, revolucionario, que trabajaba en contra de los gobiernos neoliberales, cuando se elegían la directiva, las nuevas directivas, de manera democrática, aparte, en la directiva siempre habían la cartera de representante a derechos humanos. Los trabajadores elegían a quienes iban a ir a derechos humanos a coadyuvar esa tarea de velar
por los derechos humanos de trabajadores que fueron despedidos, que estaban encarcelados, porque en un sistema como el nuestro siempre se encarcela al trabajador. El sistema sigue siendo la voluntad de los capitalistas y los trabajadores siempre son sus víctimas. Entonces, era una buena lucha, pero el MAS ha intentado cooptar y lo ha logrado. Empezó a cooptar la Central Obrera Boliviana, lo ha cooptado a sus dirigentes y incluso les ha dado más facilidades, ¿no? Movilidades, un hotel, es decir, lo que está dando, porque son serviles a sus dirigentes, no lo ha hecho con derechos humanos. En derechos humanos ha luchado en contra de los dirigentes, han luchado, y ahora físicamente toman la Oficina Central de Derechos Humanos. Como tú dijiste bien, anteriormente creo que han tomado otras oficinas así, que hay que recuperar, que los trabajadores tienen que recuperar también derechos humanos. No corresponde al MAS. Nadie lo ha elegido a este que a nombre del MAS está retomando. O sea, ya no hay democracia en esta parte del movimiento obrero, que antes se pronunciaba, trabajaba junto con los derechos humanos. Ahora toman las instituciones. Y bueno, es un edificio. A veces han tomado también, me acuerdo, en las dictaduras, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores Mineros de Bolivia, donde ahora tienen un gran edificio, ¿no? Tomaron. Pero no hay que olvidarse que, aunque no se tenga edificios, como también tomaron la Universidad Mayor de San Andrés, bajo la dictadura de Banzer, etcétera, si bien los edificios representan la fortaleza de una institución, pero el edificio es algo muy útil que está ahí, ¿no? Como símbolo de quienes ejercen en ellos su labor. La universidad, la Federación de Mineros, etcétera. Y creo que los derechos humanos, igual tenemos que seguir luchando los trabajadores por los derechos humanos de los trabajadores, como lo está haciendo en este momento, como lo estamos haciendo, por ejemplo, por los derechos de César Apaza. Y no importa que el edificio esté tomado, ya también lo vamos a retomar cuando sea necesario y cuando den las fuerzas. Lo importante es seguir trabajando por los derechos humanos de todos los trabajadores en todos los gremios. Y eso solamente podrá ser obra de los trabajadores revolucionarios. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy cierto, muy importante, y son parte de las tareas. Cada vez hay más tareas, ¿no? De los constantes ataques. Pero bueno, de esta forma vamos concluyendo entonces.